Buenas tardes. El capítulo 14 se refiere a las empresas en mercados competitivos. ¿Qué es un mercado competitivo? Un mercado con muchos compradores y vendedores que intercambian productos idénticos, de tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precio. Eso significa que ninguno de ellos puede influir en el precio, ni compradores ni vendedores. Un mercado competitivo, algunas veces llamado mercado perfectamente competitivo, tiene varias características. Entre ellas, existen muchos compradores y vendedores en el mercado. Los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos, o sea, idénticos. Las empresas pueden entrar y salir libremente en el mercado. Pues principios de economía miraremos solo esas tres características, pero en realidad tienen muchos más. Las mirarán en microeconomía. Los ingresos de una empresa competitiva. Una empresa que opera en un mercado competitivo, como muchas otras empresas en la economía, trata de maximizar sus beneficios a los ingresos totales, restándole los costos totales, y esa diferencia tiene que ser positiva, o sea que los ingresos totales tienen que ser mayores a los costos totales. Los ingresos totales son proporcionales a la cantidad producida, o sea que entre más produce, sus ingresos son mayores. ¿Cómo calculamos el ingreso? Pues multiplicando el precio por la cantidad. ¿Bien? Ingreso promedio dice, son los ingresos totales divididos por la cantidad vendida. Está la fórmula, ingresos totales entre la cantidad. Y el ingreso marginal, pues sería el cambio en ingreso total sobre el cambio en la producción. Los ingresos de una empresa competitiva. Las empresas competitivas, calculan su ingreso total multiplicando, como ya lo habíamos visto, el precio por la cantidad, donde el precio es fijo para una empresa competitiva. Por tanto, cuánta producción, cuando la producción aumenta una unidad, los ingresos aumentan en P unidades monetarias. O sea que si usted aumenta la producción, sus ingresos van a aumentar en el valor del precio, ¿verdad? El valor del precio, el precio del producto. Para entender qué indican estos conceptos, consideremos estas dos preguntas. Número 1, ¿cuánto ingreso recibe la empresa por un litro de leche? Pero un litro de leche típico, ¿verdad? Pues eso se mide a través del ingreso promedio. Indica que cuánto recibe de ingreso una empresa por una unidad vendida. Miren, cuánto recibe de ingreso por una unidad vendida. Para todas las empresas competitivas, esto es muy importante, el ingreso promedio es igual al precio. De aquí en adelante no se le olvide esto, que el ingreso promedio es igual al precio en una empresa competitiva. Número 2, ¿cuánto ingreso adicional recibe la empresa si incrementa su producción de leche 1 litro? El ingreso marginal mide eso. Indica cuánto recibe de ingreso adicional una empresa si incrementa la producción. Para todas las empresas competitivas, esto es muy importante, el ingreso es igual, el ingreso marginal es igual al precio. O sea que ya vimos que el ingreso promedio era igual al precio y que el precio era igual al ingreso marginal. Es lo mismo que usted diga que el ingreso promedio es igual al ingreso marginal igual al precio. Bien, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso promedio igual al ingreso marginal. No se lo olvide. En este cuadro veremos algo. Ya usted aprendió a calcular los ingresos totales. Usted multiplica 1 por 6 y le va a dar 6. 2 por 6 y le va a dar 12. Y así sucesivamente. 8 por 6 le va a dar 48. Bien. Y aquí está la fórmula. El ingreso promedio, ¿qué tiene que hacer usted? Dividir este entre este. Y le va a dar
el ingreso promedio, ¿verdad? El ingreso marginal, bueno, aquí está en medio, ¿verdad? Pero yo le había dicho a usted que yo acostumbro, aquí no va a ir nada, yo acostumbro ponerlo a la par. ¿Por qué acostumbro ponerlo a la par? Porque a la hora de hacer el análisis es más fácil y lo vamos a ver más adelante. Bien. Pero ya habíamos dicho, mire, no hay ni necesidad de calcular el ingreso promedio ni el ingreso marginal, porque ya habíamos dicho que en competencia perfecta el precio es igual al ingreso promedio igual al ingreso marginal. Entonces no se calcula. ¿Para qué lo voy a calcular? Mire cuánto es el precio acá. El precio es 6. Mire cuánto es el ingreso promedio, es 6. Mire cuánto es el ingreso marginal, 6. ¿Verdad? Porque en competencia perfecta, precio es igual a ingreso promedio igual a ingreso marginal. ¿Bien? Maximización de los beneficios. Dice, para una empresa competitiva ya habíamos dicho que el precio era igual al ingreso promedio y al ingreso marginal. Usted puede ver en este cuadro de dos maneras la maximización de la utilidad. Si usted ve acá, esta utilidad usted la sacó, a este le restó este. Y usted mira que aquí se maximiza la utilidad. Pero hay una mejor forma de ver dónde se maximiza la utilidad. Por los datos marginales. Pero veamos, dice. Debido a que la meta de una empresa es maximizar sus beneficios, decide producir la cantidad del producto donde sus beneficios sean lo más grandes posible. Por ejemplo, si el ingreso marginal, miren acá, si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, ¿dónde es esto? Mire, aquí el costo es menor, mire, y aquí el ingreso es menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa? Como es menor, tiene que aumentar la producción, ¿verdad? ¿Aumentar la producción para qué? Para maximizar la utilidad. ¿Ven? Para aumentar la utilidad. Miremos el otro caso. Aquí, acá, el ingreso marginal es menor al costo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues que disminuir la producción para maximizar la utilidad total. Repito, como aquí el ingreso marginal es mayor al costo, lo que tiene que hacer la empresa es aumentar la producción para aumentar el ingreso, la utilidad total. Usted le puede decir utilidad total, le puede decir ganancia total, le puede decir beneficio total, como usted quiera decir. Bien. En esta parte de aquí, usted mira que el ingreso marginal es menor al costo marginal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Disminuir, o sea, para acá, disminuir la producción para aumentar la utilidad total. Ahora miremos esta parte, mire, que es la más interesante de todas. ¿Bien? Ahora usted ya puede escoger la cantidad que maximiza la utilidad. Y aquí miramos que es 5. ¿Por qué 5? Porque aquí se da lo siguiente. El precio, que se acuerda que era 6, es igual al costo marginal, que es 6, es igual al ingreso marginal, que también es 6, es igual al ingreso promedio, que también era 6. Pero lo importante y la regla a seguir es la siguiente. Voy a borrar esto. Que para maximizar la utilidad, el precio, acá está, mira. Esto, el precio tiene que ser igual al costo marginal y el costo marginal tiene que estar aumentando. Si usted se fija, voy a borrar un poco acá para que usted pueda verlo mejor. Mire, ¿qué quiero que usted vea? Acá, el precio usted ya sabe que de este producto era 6. Lo teníamos en la gráfica anterior, ¿ve? Mire, el precio era 6, ¿ve?
Bien, de ahí salió esta gráfica, este cuadro, ¿bien? El precio era 6, pero usted no tiene que buscar el precio. Ya habíamos dicho que esto era igual al precio. Bien. Entonces usted ve su ingreso marginal, es el precio. ¿Ve? Entonces el precio tiene que ser igual al costo marginal y esto se da acá. Bien. Y además el costo marginal tiene que ir aumentando. Mire, 6, 7, 8, 9. Esa es la regla. Entonces usted para escoger la cantidad que maximiza la utilidad, el precio tiene que ser igual al costo marginal, que es lo mismo que usted diga, el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, la cantidad que maximiza la utilidad es 5, ¿bien? Es 5. Dice, la curva de costo marginal y la decisión de la empresa respecto a la oferta. Ya habíamos dicho que, ¿qué habíamos dicho? Que una empresa en competencia perfecta, ¿qué pasa? El precio es igual al ingreso marginal, igual al costo marginal. Aquí hay un errorcito, mire, acá, en vez de ingreso marginal, tenía que ser ingreso promedio, ¿bien? Ingreso promedio. Bien, entonces, la utilidad se maximiza, dice, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Dónde en esta gráfica el ingreso marginal es igual al costo marginal? Acá. Y además, mire, el costo marginal está aumentando. Entonces, esto es clave para que usted identifique la cantidad de producción que maximiza la utilidad. Entonces, si usted ve por acá abajo, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Al precio, este precio 1, mire, este es el precio 1. Esa línea horizontal roja es muy importante para que usted determine cuál es la cantidad que maximiza la utilidad. Entonces, usted tiene que escoger dónde el precio, que es el ingreso marginal, que es el ingreso promedio, es igual al costo marginal, ¿bien? Es igual al costo marginal. Y que el costo marginal tiene que ir aumentando, ¿bien? Aumentando. Curva de oferta de la empresa. Bueno, debido a que la curva de costo marginal de la empresa determina la cantidad del bien que la empresa está dispuesta a ofrecer a cualquier precio, entonces la curva de oferta marginal es también la curva de oferta de la empresa competitiva por arriba del costo total promedio mínimo. Fíjese usted, esto dice, si le ponemos esto, si le ponemos precio a esto, 6, y aquí vamos a decir que es 10, y aquí vamos a decir que es 15, ¿bien? Es la curva de oferta, que es la curva de costo marginal, por arriba, dice, del costo total promedio mínimo. O sea que la curva de oferta de la empresa es esta parte, solo esa parte. ¿Por qué la curva de costo marginal es la curva de oferta? Porque esa curva de costo marginal le dice a la empresa cuánto vender. Le dice, mire, al precio de 5, venda 10. Al precio de 6, venda 15. Y si hubiera algo por acá, mire, por acá 5.5 y le vamos a poner por acá 13. Dice, al precio de 5.5, venda 13. Bien, entonces la curva de costo marginal le dice a la empresa cuánto vender, pero ¿cuánto va a vender? A cualquier precio por arriba del costo total promedio mínimo. ¿Se acuerda que a esto le llamábamos como eficiencia a escala, ¿verdad? Eficiencia a escala. ¿Cuándo era eficiencia a escala? Cuando el costo total promedio estaba en su mínimo y ahí la cruzaba el costo marginal. El costo marginal. Ahora miremos la decisión de la empresa de cerrar. Cuando hablamos de cerrar y abrir, estamos hablando de corto plazo. Recuerde, cerrar, abrir es corto plazo. ¿Qué cierre? Pues se refiere a una decisión a corto plazo de no producir nada durante un periodo específico.
debido a las condiciones actuales del mercado. Pero cuando se dice cerrar, es que en algún momento se puede volver a abrir. ¿Ok? Sigue existiendo la empresa. Sigue existiendo la empresa. Entonces, ¿cuándo debe cerrar una empresa? Cuando sus ingresos totales son menores a los costos variables. Si usted divide este y este entre la cantidad, le va a dar que el ingreso total entre Q es el ingreso promedio y el costo variable entre Q es el costo variable promedio. Pero ya habíamos dicho que en competencia perfecta el ingreso promedio era igual al precio. Entonces, precio, si el precio es menor al costo variable promedio, hay que cerrar la empresa. Lo contrario sería para abrir. Si el precio es mayor al costo variable promedio, hay que abrir la empresa, ¿verdad? Hay que abrir la empresa. Costos hundidos. Dice, costo en que se ha incurrido y que no se puede recuperar. En el corto plazo hay costos variables y costos fijos. Si usted cierra, se ahorra los costos variables, pero los costos fijos tiene que seguir pagándolos. ¿A qué se refiere a costo fijo? Veamos si quiere seguir abrir la empresa más adelante, el local donde está, si no es suyo, lo alquila, ese alquiler siempre tiene que estarlo pagando, ¿verdad? El contador, porque siempre usted va a pagar, si la cierra, va a tener algún personal de planta, digamos, que va a cuidar, vaya, el vigilante que va a cuidar, pues es un costo fijo. Y se le llama costo hundido porque no se recupera, ¿verdad? Se le llama costo hundido porque no se recupera. Ahora veamos por qué no se recupera, decíamos. Ahora miremos la curva de oferta a corto plazo de la empresa. Pues decíamos anteriormente que la curva de oferta a corto plazo de la empresa era la curva de costo marginal por encima, mire, del costo variable promedio mínimo. Okay. Si el precio es menor a si fuera esto acá 10 y cualquier precio menor a 10, la empresa tiene que cerrar. Mayor a 10, la empresa continúa operando, ¿verdad? Entonces, por eso usted mira esta parte en rojo, que sería la curva de oferta de la empresa en el corto plazo. Ubíquela bien, es por arriba del costo variable promedio mínimo hacia arriba, ¿bien? Hacia arriba. Esa sería la curva de costo de corto plazo de la empresa competitiva. Ahora miremos lo siguiente. Decisión de la empresa de salir del mercado a largo plazo. Cuando hablamos de salir y entrar, largo plazo. De cerrar y abrir, corto plazo. Salir quiere decir que si usted sale del mercado, desaparece la empresa. Y al desaparecer la empresa o abandonar el mercado, usted abandona el mercado, digamos, usted vende Blue Jeans y viene usted y cierra su empresa, entonces desaparece, abandona el mercado. Pero al abandonar el mercado, que va a perder todos los ingresos que debía de recibir por tenerla abierta, pero se ahorra, ¿qué? Se ahorra los costos variables y los costos fijos. ¿Se acuerda que en el corto plazo solo se ahorraba los costos variables, pero los costos fijos tenía que seguir pagándolos? En el largo plazo, cuando usted sale del mercado, se ahorra tanto variables como fijos. Entonces, ¿cuándo debe salir de la empresa del mercado? Cuando sus ingresos totales son menores a los costos totales. Recuerde que en el corto plazo era ingresos totales menores a costos variables totales. En el largo plazo los comparamos con los totales. ¿Cuándo debe salir la empresa? Si usted divide eso entre Q, sería lo mismo que decir si el ingreso promedio es menor al costo total promedio, o lo que es mejor, si el precio
que usted va a recibir en el mercado por el producto es menor al costo total promedio, salga, abandone, cierre la empresa, perdón, sálgase del mercado, ¿verdad? Que la empresa desaparezca. ¿Cuándo debe entrar? Cuando las condiciones son favorables, que el precio es mayor al costo total promedio. Dice, las decisiones a corto y largo plazo difieren porque la mayoría de las empresas no pueden evitar los costos fijos en el corto plazo. Pero en el largo plazo sí los pueden evitar. En el largo plazo sí se pueden evitar. Bien, ¿cuál es la curva de oferta en el largo plazo? Pues se acuerda que en el corto plazo era por arriba del costo variable promedio mínimo. ¿Eh? Bien, aquí en el largo plazo es por arriba del costo total promedio mínimo. Para arriba. La curva de costo marginal, donde el costo variable total promedio mínimo, ¿verdad? O sea, donde el costo total promedio está en su mínimo para arriba, la curva de costo marginal es la curva de oferta a largo plazo. Si el precio, suponga que el precio de este producto aquí sea 25 y que aquí sean 100 millones de productos que se venden. Entonces, esa empresa va a seguir, ¿verdad? Abierta en el mercado si el precio es de 25 para arriba. Y va a salir del mercado si el precio es menor a 25, porque aquí, acá, el costo total promedio, ¿cuánto es? Costo total promedio es igual a 25. El costo marginal, ¿cuánto es ahí? 25. ¿El precio cuánto es ahí? 25 en este punto, ¿bien? Entonces ahí la empresa continúa, ¿verdad? Produce porque el precio es mayor al costo total promedio. O sea que mayor a 25, la empresa produce. Si es igual a 25, puede seguir operando, pero los beneficios son cero. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si el precio es menor a 25, la empresa, ¿qué hace? ¿Qué decíamos que hacía? Mire, salir del mercado, bien, salir del mercado. Ahora, miramos los beneficios en la gráfica. Al estudiar las decisiones de entrada y salida, es útil analizar con más detalle los beneficios de la empresa. Entrada y salida, hablábamos de ¿qué? Mire, largo plazo, ¿bien? Porque corto plazo era cierre. Y aquí estamos hablando de entrada y salida. ¿Cómo se calculan los beneficios? Ya habíamos hablado que usted le puede decir beneficio, ganancia, utilidad, ingreso total menos costo total. Y si reescribimos esa definición y multiplicamos todo esto, primero dividimos esto entre la producción, entre la producción, y todo esto lo multiplicamos por Q, usted ve que esto es igual a que usted diga que ingreso total entre Q es igual a que usted diga que ingreso promedio menos costo promedio por Q, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho que en competencia ingreso promedio era igual al precio menos el costo total promedio por Q. Así se calculan los beneficios, ¿bien? Los beneficios de una empresa, ¿bien? Entonces, esta sería la fórmula para calcular los beneficios de una empresa. No se le olvide, precio menos costo total promedio por Q. Veámoslo en la gráfica. En la gráfica, si usted se fija, el precio es este. Le vamos a poner ¿cómo se llama? Cantidad al precio y al costo total promedio. Bien, entonces vamos a suponer que el precio es 5 y que el costo promedio, total promedio es 4 y que la cantidad que se vende son 20. Bien, entonces usando la fórmula usted dice precio menos costo promedio, ¿verdad? Menos costo promedio, esto
por Q, entonces le va a dar el beneficio. Entonces, ¿cuánto es el precio? El precio es 5 menos 4 por 20, que Q es 20. Miren, entonces usted dice 1 por 20 igual a 20. Entonces, todo este rectángulo son 20. ¿Bien? Porque usted dice, de 5 a 4 hay 1, ¿verdad? Hay 1. Y de 0, acá de 0 a 20, hay 20. Entonces, 1 por 20 es 20. ¿Bien? Por el otro lado, hay pérdidas, mire. Hay pérdidas porque aquí, dice usted, precio menos costo total promedio. Y suponga que el precio siempre era acá 5, pero ahora pasa a ser 7, ¿verdad? El costo total promedio, de aquí se agarra el costo total promedio aquí, el precio aquí es igual al costo marginal, miren este puntito, y todo esto lo va a multiplicar por la cantidad. ¿Cuánto es el precio? 5, menos el costo total promedio, 7. ¿Cuánto era la cantidad? 20, ¿vale? Vamos a suponer que es 20, ¿bien? 20 por la cantidad, 20. 5 menos 7 menos 2 por 20 menos 2 por 20 es igual a menos 40. Entonces, esta pérdida acá es de menos 40. ¿Por qué hay pérdida ahí? Porque los costos totales promedios son mayores al precio. Miren, son mayores al precio. Entonces, ¿qué sucede? Que hay pérdidas debido a eso, porque para que hayan ganancias, el precio tiene que ser mayor al costo total promedio. ¿Bien? Costo total promedio. Bien, dice la curva de la oferta en un mercado competitivo. En un mercado, estábamos viendo la empresa, ¿va? Un mercado es un grupo de empresas, ¿verdad? Ahora que hemos estudiado la decisión de la oferta de una sola empresa, podemos analizar la curva de oferta de un mercado. Es necesario considerar dos casos. Bien, dos casos. Me faltó algo. Dos casos. ¿Cuáles son los dos casos a considerar? Número uno, estudiaremos un mercado con un número fijo de ¿qué? Con un número fijo de empresas. Ay, perdón. Con un número fijo, permítame que escribo. De empresas, ¿bien? Cuando hablamos de un número fijo de empresas, estamos hablando de corto plazo, ¿bien? Si las empresas son fijas, el número de empresas es fijo, es corto plazo. Y también examinaremos un mercado en el cual el número de empresas varía, ¿bien? Entonces, lo importante que usted tenga claro acá es que en el corto plazo las empresas son fijas y en el largo plazo varían, porque en el largo plazo pueden entrar y salir, en el corto plazo no, ¿bien? Por eso es fijo. Dice, en periodos cortos a menudo es difícil que las empresas entren o salgan del mercado, por lo que es apropiado suponer un número fijo de empresas. No obstante, en periodos largos el número de empresas se puede ajustar a las condiciones cambiantes del mercado. ¿Bien? Mire usted, dice, corto plazo, oferta de mercado con un número fijo de empresas. Aquí hay un número fijo de empresas. ¿Cuánto era el número fijo de empresas? Dice que hay 1000 empresas. Pero 1000 empresas que ofrecen un producto, ¿cómo? El producto es idéntico. Entonces son idénticos, ¿verdad? Son empresas idénticas todas las 1000 empresas. Mire que aquí está, mire, empresa, mercado, oferta de empresa, mercado. Las empresas, como todas son idénticas, todas ofrecen a $1, ofrecen 100 de ese producto. A $2 ofrecen 200, ¿bien? O sea que las 1000 empresas ofrecen a $1 100 productos de ese tipo, a $2 200. Entonces usted para encontrar la oferta de mercado solo suma las 1000 empresas y le va a dar la oferta de mercado. Pero hay otra forma más fácil. Como todas son idénticas, usted dice, ok, al precio de 1 serían los 100
los 100 productos por las 1000 empresas y eso le va a dar 100.000. Al precio de 2 serían los 200 por las 1000 empresas, ¿verdad? Y esto le va a dar 200.000. Entonces, a usted, de esa manera, usted obtiene la oferta de mercado, que sumando cada una de esas empresas que son empresas idénticas, ¿bien? Son empresas idénticas, ¿bien? Empresas idénticas. Vamos a la siguiente gráfica. Largo plazo, oferta de mercado. Oiga bien, oferta de mercado con entradas y salidas, porque en el largo plazo las empresas pueden entrar y salir perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar en el largo plazo? Miren, miremos la primera parte. Si el precio es mayor al costo total promedio, ¿dónde está el costo total promedio? Es este. Bien, es este. Este es el costo total promedio. Perdón, voy a borrar. El costo total promedio es esto. Y este sería el costo marginal. ¿Y el precio cuál es? Es este. Acá está el precio. Entonces, si el precio es mayor al costo total promedio, ¿dónde sería el precio mayor al costo total promedio? Por acá arriba, ¿verdad? Porque aquí el costo total promedio está en su mínimo y es igual a ese precio. Aquí dice, mire, costo total promedio en su mínimo. Esa es, ¿cuál le decíamos esa? Eficiencia a escala. Bien. Entonces, si el precio es mayor al costo total promedio mínimo, tiene beneficios la empresa. Y el tener beneficio en la empresa estimula a otras empresas a que entren al mercado. Pero si el precio es menor al costo total promedio, los beneficios son negativos. ¿Y esto qué hace? Que las empresas se salgan del mercado. Pero si el precio, que es este, es igual al costo total promedio, se dice que tiene 0 beneficios. Y el proceso de entrada y salida concluye. O sea que aquí hay entrada de empresas, aquí hay salida de empresas, pero cuando esto sucede, para el proceso de entradas y salidas. Bueno, este análisis tiene una implicación sorprendente para maximizar los beneficios de las empresas. Las empresas seleccionan una cantidad de producción en la cual el precio es igual al costo marginal, ¿verdad? Entonces las empresas eligen esa producción, ¿verdad? Donde el precio es igual al costo marginal. Pues acabamos de señalar que la libre entrada y salida de las empresas obliga a que el precio sea igual al costo total promedio. Acá, en este punto, aquí cesa la entrada y salida de empresa, ¿verdad? Entonces, como vimos que cuando el precio es igual al costo total promedio, ya no hay entradas ni salidas, pero si el precio es igual al costo marginal y al costo total promedio, entonces estas dos medidas de costo deben de ser iguales. O sea, en este punto, acá, ¿qué sucede? En este punto, el precio es igual al costo total promedio, es igual al costo marginal, que esa es la eficiencia a escala, ¿bien? Entonces, y cuando esas dos medidas son iguales, el costo total promedio y el costo marginal son iguales, ¿bien? El costo total promedio opera en su mínimo, o sea, en su eficiencia a escala. Por tanto, el equilibrio a largo plazo, oiga bien, el equilibrio a largo plazo en un mercado competitivo con libre entrada y salida, las empresas deben operar en su escala eficiente. En el largo plazo deben operar en su escala eficiente. En un mercado con libre entrada y salida, solo hay un precio compatible, con 0 beneficios. ¿Cuál es? Cuando el costo total promedio está en su mínimo y es igual al costo marginal. Entonces, la curva de oferta de largo plazo se vuelve horizontal.
¿verdad? Perfectamente elástica. Y el número de empresas en el mercado se ajusta. ¿Se ajusta para qué se ajusta? Se ajusta para que el precio sea igual al costo total promedio mínimo y existan suficientes empresas para satisfacer ¿qué? La demanda a ese precio. Entonces, a este precio, póngale usted que este precio fuera 30, al precio de 30, todas las empresas pueden producir lo que quieran y entonces satisfacen la demanda, ¿verdad? La demanda de los consumidores. ¿Por qué las empresas competitivas siguen operando si obtienen cero beneficios? Sencillo, porque contemplan recuperar todos los costos de oportunidad. Leamos. Para entender mejor la condición de cero beneficios, recuerde que los beneficios son ingresos totales menos costos totales y que estos últimos incluyen ¿qué? Incluyen todos los costos de oportunidad. ¿Cuáles eran los costos de oportunidad? Si usted se acuerda, eran los costos explícitos más los costos implícitos. En particular, los costos totales incluyen el tiempo y el dinero que los propietarios de las empresas invierten en el negocio. Entonces, como incluyen todo eso, por eso las empresas siguen operando con cero beneficios. En el equilibrio de cero beneficios, los ingresos de la empresa deben compensar a los propietarios por estos costos de oportunidad. O sea que recuperar tanto costos explícitos como costos implícitos. Miremos el desplazamiento de la demanda a corto y largo plazo. Si usted se fija, aquí usted tiene un mercado, una condición inicial de mercado y una de empresa. Bien. Dice, un mercado comienza en equilibrio en el largo plazo. Bien. Cuando las empresas obtienen ¿qué? Cero beneficios, lo que acabamos de ver. ¿Verdad? Que es la condición de largo plazo. La curva de oferta de la empresa se vuelve que a largo plazo se vuelve totalmente horizontal, o sea, perfectamente elástica. ¿Cómo responden los mercados a los cambios en la demanda? Debido a que las empresas pueden entrar y salir a largo plazo, pero no a corto plazo, la respuesta del mercado a un cambio en la demanda depende del horizonte de tiempo. Para entender esto, detallaremos los efectos de un desplazamiento de la demanda en el tiempo. ¿Okay? Suponga que el mercado de la leche empieza en el equilibrio a largo plazo, que es la condición inicial que usted está viendo ahorita ahí en la pantalla, esa gráfica, ¿bien? Las empresas obtienen cero beneficios. ¿Cuándo hablábamos que había cero beneficios acá? ¿Ven? Cuando el precio es igual al costo total promedio y es igual al costo marginal. Entonces la empresa obtiene beneficio cero porque el precio es igual al costo total promedio mínimo. El equilibrio a largo plazo, entonces acá es el punto A, y la cantidad vendida al precio 1 es la cantidad 1, ¿bien? Así se empieza. Ahora miremos el desplazamiento de la demanda. ¿Por qué hubo un desplazamiento de la demanda? Porque mire, ahora suponga que unos científicos descubren que la leche tiene propiedades milagrosas para la salud. Cuando usted escucha eso, entonces la gente empieza a consumir, ¿verdad? Más leche porque como tiene propiedades milagrosas. Como resultado, entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha positivamente. El equilibrio a corto plazo se mueve. Antes el equilibrio era este. Ahora el equilibrio es este. D, ¿verdad? Como resultado, la cantidad, ¿qué pasa? La cantidad aumenta de Q1 a Q sub 2. Pero, ¿qué pasó? El precio aumentó de P1 a P sub 2. Entonces, todas las empresas existentes responden al incremento en el precio. Claro, eso es un incentivo, ¿verdad? Hay un incentivo para entrar al mercado. Entonces, entran más empresas al mercado, ¿va? Todas las empresas existentes responden al incremento en el precio, aumentando la cantidad producida. Debido a que la curva de oferta de cada empresa reflejada en su curva de costo marginal, el monto en que se aumenta su producción está determinado por la curva de costo marginal. ¿Cómo va a saber en cuánto se va a aumentar? Pues usted dice, aumenta el precio a P sub 2.
en la curva de oferta, mire usted, o en la curva de costo marginal, que es este caso, que es la curva de oferta de la empresa, usted mira en cuánto se aumentó, porque antes el precio era este. Este era Q sub 1 y aquí Q sub 2, ¿verdad? Q sub 2. Entonces, en esta cantidad aumentó y lo puede usted ver en su curva de costo marginal. Entonces, en el nuevo equilibrio, el precio de la leche ahora es mayor y el costo total promedio aumenta. Mire, aumenta el costo total promedio, acá aumenta, pero recuerde que usted tiene que comparar el precio con el costo marginal, ¿verdad? Y mire que el costo total promedio ahora es este. El precio subió hasta acá, ¿bien? Y el costo total promedio es este. Y el costo marginal igual al precio es este. Entonces quiere decir que de aquí a acá está la ganancia. Póngale a usted que el precio acá sea 12 y que el precio es 10. Bien, entonces usted dice precio menos costo total promedio por Q. Bien, y póngale que Q es 100. Entonces dice usted, si el precio es 12 menos el costo promedio que es 10 por Q que es 100, dice 12 menos 10 es 2. 2 por 100 es 200. Entonces, todo este rectángulo es una ganancia de 200, ¿bien? Una ganancia de 200. Para terminar, dice, un desplazamiento de la demanda siempre a corto y largo plazo. Al pasar el tiempo, los beneficios generados en este mercado estimulan la entrada de nuevas empresas. Por ejemplo, algunos productores ahora producirán leche en vez de otros lácteos. ¿Y por qué van a producir leche? El precio estaba acá. Entonces se vieron incentivados, ¿va? Como el precio aumentó, se vieron incentivados. Pero al verse incentivados, entran más personas, ¿verdad? A producir eso. Entonces, conforme el número de empresas crece, la curva de oferta a corto plazo se desplaza ¿hacia dónde? Porque hay más empresas, se desplaza hacia la derecha. Y ese desplazamiento, ¿qué hace? Mire, hace que el precio disminuya, pero la cantidad sigue aumentando. Entonces, con el tiempo, ¿qué va a pasar con el tiempo? El precio regresa al costo, regresa otra vez a 1, ¿va? Al costo total promedio mínimo. Y los beneficios serán 0 y las empresas dejarán de entrar y salir. Entonces, se vuelve al equilibrio de largo plazo. Por tanto, el mercado alcanza el nuevo equilibrio a largo plazo en el punto C, este punto C, ¿verdad? El precio de la leche ha vuelto a ser P1, pero la cantidad producida, ¿qué pasó? Aumentó a Q3. Cada empresa produce de nuevo a su escala eficiente. ¿Cuál era la escala eficiente? Esta. Pero debido a que hay más empresas en la industria de la leche, la cantidad de leche producida ahora y vendida es mayor, ¿verdad? Imagínense que si al principio solo se vendían 5.000 litros y después 10.000 litros y ahora son 15.000 litros, pero ahora a un precio más bajo. Bien, eso es todo con el capítulo 14. Si hay preguntas, las espero para poder contestárselas.